Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a nuestra última sesión del seminario de probabilidades y ciencia de datos que organizamos este año. Hoy tenemos el gran placer de terminar todas estas sesiones con la presencia de José Rafael León Ramos. Este, Antes de presentarle, quisiera recordarles que tenemos un canal YouTube donde pueden ver las sesiones pasadas y pues recuperar las sesiones que uno ha perdido. Y entonces, como lo decía, hoy tenemos el gusto de tener a José Rafael Ramos. Es profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República de Uruguay, pero pues José Rafael hizo su doctorado en Venezuela entre la dirección de Baris-Fine y Mario Schwebor, y también fue profesor de matemáticas de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central de Venezuela. Pues es todavía miembro emérito de la y es profesor titular y director del IMER, de la Universidad de la República en Uruguay. Vino varias veces al IMAT, entonces también se encargó de varias organizaciones de eventos del CLAPEM y CLAPEM. Y hoy nos va a hablar de un nuevo estimador adaptativo para estimación de funciones bajo condiciones de mezcla. Te doy la palabra, José Rafael. Gracias. Muchísimas gracias, Emilian. Muchas gracias por la invitación. Es un placer para mí volver a actividades académicas en el CIMAT que conocí durante mucho tiempo y que instituto del centro de matemáticas que tengo, en el que tengo muchos amigos. Bueno, vamos a comenzar. Como lleva su nombre, esto es, les voy a hablar de la estimación adaptativa de densidad. Voy a tratar de que no sea una charla extremadamente técnica, porque si no, el desarrollo va a ir con dificultad creciente, y esperemos que les satisfaga. Bueno, el esquema que tomé para desarrollar la exposición es que voy a hablar una introducción larga, histórica, a propósito de la estimación de densidades y la estimación de densidades sobre a soporte compacto. Después voy a dar un problema que va a motivar el por qué estudiar estimación de densidades en soporte compacto cuando los datos no son independientes, cuando las observaciones no son independientes. Luego voy a plantear el problema matemático y su solución, y luego voy a concluir con el estimador y algunas propiedades. Mucha agua ha corrido desde que Manuel Parsons, en los 50 del siglo pasado, definió los estimadores de núcleo de una densidad a partir de una muestra aleatoria simple. Tenemos una muestra aleatoria x1, x2, xn, independiente, idénticamente distribuida, con la misma ley, y vamos a suponer que esa ley tiene una densidad con respecto a la medida LB que llamamos F, y que además de estar en L1 de R por ser una densidad, entonces además pertenece a L2 de R. El procedimiento que diseñó Parsons es muy intuitivo. Sea acá una densidad de probabilidad en R, el estimador de densidad de núcleo de Parsons se define introduciendo primero la ventana de estimación, que es una sucesión que va a depender
del número de elementos de la muestra, que la vamos a llamar Hn, y que vamos a seleccionarla de tal manera que tienda a 0 cuando n tiende a infinito. Luego definimos el estimador, que todos ustedes deben conocer, como Fn sombrero de x, es la suma de el núcleo evaluado en x menos xui sobre h dividido h. Eso tiene una expresión integral si uno utiliza la función de distribución y queda esta forma integral. La integral de arriba se integra con respecto a la medida empírica, que es simplemente poner una delta de ira, como todos ustedes saben, en cada punto de la muestra. Para entender cómo funciona el procedimiento, tomemos esperanza de ambos lados de esta desigualdad, ¿verdad? Entonces, al tomar esperanza, nos queda inmediatamente que la esperanza de Fn sombrero es la integral del núcleo con f de x, y aquí vemos lo que hemos convertido al núcleo en una delta, en lo que se conoce en análisis como una delta de Dirac de aproximada, y por eso la intuición de Parsons. Haciendo el cambio de variable x menos i sobre h igual i, como siempre hacemos los matemáticos, nos queda esta integral, y si f es continua, como k es integrable, entonces cualquier teorema de convergencia nos permite decir que esta es la esperanza converge a f de x, lo que significa que el estimador es asintóticamente insesgado, siempre y cuando f sea continua. Podemos calcular el error medio cuadrático del estimador. José, ¿no te escuchamos más? Se desconectó, ya si quieren, esperamos. Sí, ya está, de regreso. Y haciendo entonces luego el cálculo de la varianza como el segundo momento más la esperanza al cuadrado, y haciendo un desarrollo de Taylor muy sencillo, vemos que el término de sesgo es más pequeño, es un infinitésimo más pequeño que el término de varianza, y entonces lo despreciamos poniendo el O de Landau, orden de h, y nos queda que la parte principal de la varianza se comporta como 1 sobre nh por este valor. Ahora, si volvemos sobre el sesgo al cuadrado, acuérdense que habíamos hecho este desarrollo, lo que nos permite hacer un desarrollo. Si f, suponemos que f tenga una cierta regularidad, es decir, que tenga dos derivadas, entonces al hacer el desarrollo nos queda esta igualdad con teta, un número entre 0 y 1, y si nosotros, además de la hipótesis de que K es una densidad, suponemos que es una densidad par, su momento, ¿verdad? K de I por I vale 0, entonces el término de derivada primera desaparece, nos queda el término de derivada segunda, y entonces el término sesgo al cuadrado es del orden de h a la 4 más términos más términos de menor valor, y entonces tenemos dos comportamientos, el de varianza, que es este, y el de sesgo, que es este, y entonces para compensar sesgo y varianza igualamos los dos términos, y eso nos expresa que debemos, para tener el mismo error en el sesgo y en la varianza, seleccionar h de tal manera que h a la 5 valga la expresión 1 sobre n, norma de k en L2 al cuadrado, f de x sobre f segunda al cuadrado. Esto se expresa en la literatura diciendo que la selección h igual constante
por n a la menos un quinto es la óptima para H cuando la densidad tiene dos derivadas. Ahora bien, el resultado anterior plantea varios problemas. Si vemos la selección del H óptimo, ella depende del valor de la densidad y de su segunda derivada en el punto. Ahora bien, no conocemos F, pues la estamos estimando, y mucho menos su derivada segunda. Así que se deben instrumentar métodos para tratar de resolver esta problemática. Otro problema interesante a considerar es el de seleccionar H bajo un criterio más global que el error cuadrático puntual. Fíjense que yo estudié el error para cada X. Por ejemplo, podemos intentar evaluar el error cuadrático integrado, que no es otra cosa que la esperanza de la norma de fn al cuadrado menos f. Un resultado análogo al que acabamos de hacer, siendo mu, perdón, una medida de probabilidad sobre la recta para evitar problemas de divergencia de esta integral. Entonces, haciendo el desarrollo similar al que acabamos de hacer, podemos ver que en este caso las cosas se regularizan y en lugar de seleccionar H como para cada valor de X, podemos hacer una selección global de H, pero el error que estamos minimizando es el error cuadrático, la esperanza del error cuadrático integrado. Para mejorar la calidad de la aproximación se usa el siguiente método. Yo les había dicho que K era una densidad de probabilidad, luego si es una densidad de probabilidad es positiva. Y entonces por eso yo pude anular el primer momento porque para anular el primer momento lo único que tuve que pedir era que K fuese par. De esa manera me desaparece la primera derivada. Pero luego, si ustedes ven en el cálculo que yo les hice, perdonen, sí, si yo sigo derivando f segunda no voy a mejorar porque al tomar f segunda en x me va a quedar i al cuadrado y k i como por i al cuadrado va a ser positivo, entonces la integral no se va a poder anular. Entonces lo que hace la gente es decir que, bueno, yo quisiera ir más allá en el desarrollo de Taylor de la densidad, entonces tomamos K que no sea positiva, pero que integre 1 para que el estimador sea asintóticamente insesgado, y luego se supone que posee m momentos nulos y la densidad estimada tiene m derivadas continuas. Entonces, ¿qué hago yo? Así como hice antes la estimación, hice la aplicación del teorema de Taylor de segundo orden, yo aplico el teorema de Taylor de orden m, voy anulando los momentos por la propiedad que tiene K, y voy a suponer que la derivada de orden m es Holder, es continua, Holder de exponente beta. De esta manera, por el mismo cálculo que vengo a hacer, veo que la estimación óptima va a ser h igual a c, ahora n por 1, es decir, que ahora h lo puedo hacer cada vez un poco más grande. Y esta cota nos da los estimadores óptimos. Por supuesto, el C, ¿cuál es el C? ¿Cómo escoger C? Se plantea de nuevo y es por eso que aparecen estimadores de estimación, de localización automática de H. Otro aspecto a considerar que es importantísimo para el problema que nos ocupa hoy, surge cuando tenemos que la densidad estimada es a soporte compacto, es decir, se anula fuera de AB, pero no se anula en los bordes, en los extremos, porque eso, el estimador de núcleo, nos genera un sesgo natural en cada uno de los extremos. Estudiemos un ejemplo. Tomemos
el extremo izquierdo como 0 y el extremo derecho como B, y tomemos para estimar la densidad exponencial y vamos a ver el estimador de la exponencial con núcleo par y vamos a estudiar EN. Un cálculo simple, como el que hicimos general, nos muestra que la esperanza del estimador va a ser la integral entre 0 e infinito de k de i, h de i, de i. Este es el sesgo, ¿verdad? Ahora, si hacemos h tender a 0 para ver si el estimador es integrado, nos queda la integral de la media de la parte de 0 a infinito de k de i, y como k de i es integra 1, entonces esto nos da que el valor de esto cuando h tiende a 0 es 1 medio, y en cambio el valor de la densidad en 0 es 1. Entonces vemos que hay un sesgo natural que estimamos, el sesgo nos dio 1 medio y en realidad nos alejamos del verdadero valor. La esperanza nos dio 1 medio y eso es distinto del verdadero valor. Esto nos dice que hay un sesgo en la frontera si la densidad no se anula en ella. Diversos métodos se han implementado para eliminar este sesgo. Por ejemplo, lo que está pasando es que nosotros nada más nos acercamos a 0 y le montamos a hacer una campanita, una delta de ira aproximada, y la parte que está fuera a la izquierda de 0, entonces se anula, entonces ahí no hay masa, entonces solamente le estamos otorgando la mitad de la masa del lado derecho. Entonces hay métodos para eliminar este sesgo en la frontera que producen los estimadores de núcleo para densidades a soporte compacto que no se anulan en los extremos, y esos son, por ejemplo, se replica la muestra del otro lado de manera par, de tal forma de que el estimador siempre recoja uno pone como muestra fantasma a la izquierda, replicada de manera simétrica, y entonces de esa manera se estudia, se estima sin sesgo. Podemos entonces mencionar dos problemas de naturaleza distinta a considerar. En primer lugar, ¿de qué forma seleccionar automáticamente la constante? Ya expliqué que la constante, para estimar la constante en el caso más sencillo, necesitábamos conocer la función que estamos estimando, f de x, y la derivada segunda más difícil. Entonces, hay muchas maneras de resolver este problema, lo que sea el método de cross-validación, el método de plugin, es el método este que le decía. Después, ¿cómo eliminar el sesgo en la frontera? Eso se ha escrito cantidad de cosas para eliminar el sesgo en la frontera. Adicional a estos dos problemas está el hecho de que nuestro interés, como verán ahora, se centra en datos, número uno, no independientes. Mi análisis hasta ahora fue para datos independientes. Y además, nuestras observaciones provienen de un compacto en R2, y las densidades tienen un soporte compacto K, subconjunto R2, y denotamos K redondito, K cerito, su interior. Ahora, yo quiero darle una motivación de el por qué estudiar este problema así tan especial. Es decir, yo estoy diciendo, quiero estimar una densidad a partir de datos no independientes y en una región del plano, y en una región compacta del plano la densidad sea fuera de una región compacta del plano. Entonces, para eso les voy a dar una motivación que fue digamos, la que inspiró este estudio. Nuestra motivación es el análisis de las trayectorias de 30 elefantes que habitan en el parque Hangwe National Park en Zimbabue, HNP. Los datos provienen de la base de datos de MoveBank y son del proyecto African Elephant Migration Chamaye James Howard NP. Los datos fueron gentilmente cedidos por el profesor Chamaye, que es el responsable del proyecto.
La base de datos consiste en las 30 trayectorias de 30 elefantes del parque de diferentes manadas. Y a cada uno de ellos, de las hembras que dirigen la manada, se le puso un collar con un GPS que iba determinando su trayectoria. Esas manadas se observaron durante bastante tiempo en periodos que no tenían intersección entre sí, y el resultado que se obtuvo fue este. Allí está, en la figura, aparece la frontera del parque y los puntos negros son los puntos que han marcado las hembras que dirigen las manadas en su trayectoria. Por supuesto, no es una cuestión continua, sino que el GPS va determinando trayectoria. Entonces tenemos una región compacta de R2 con una frontera y los puntos por los cuales han pasado los elefantes. El número de puntos son 17.500 puntos, 501 puntos. La frontera, esta frontera aquí es un río, así que es una frontera relativamente sencilla, pero si ustedes se dan cuenta, allí se acumula la mayor cantidad de datos. Estas fronteras de estos lados son fronteras más complejas, pero no hay datos, entonces allí el estudio es más sencillo. Entonces lo primero que hicimos fue determinar el parque en coordenadas que da Google Maps y luego superpusimos a la frontera un polígono regular, porque la teoría que vamos a desarrollar se da bien con compactos cuya frontera o son polígonos regulares o son polígonos que se llaman non-trap. Entonces, lo primero que hicimos fue ajustar un polígono a la región de manera a hacer más sencillo el estudio. Y otra cosa que hicimos fue determinar la parte de la frontera en las cuales la estimación es susceptible de tener un sesgo de frontera como el que detallé en el caso de la exponencial. Entonces, para diversos h, porque uno de nuestros problemas es seleccionar el h óptimo, para diversos h tomamos puntos en los cuales debemos modificar nuestro estimador, como explicaré más adelante, y en las otras regiones usamos un estimador sin problema para que no tenga problema en la frontera. Nosotros, ¿qué hicimos luego? Aplicamos el método que ahora voy a detallar y determinamos la medida invariante, la densidad de la medida invariante de los elefantes. Nosotros ahora voy a describir un modelo matemático en el cual cada trayectoria de un elefante se puede ser interpretada como la trayectoria de un movimiento browniano con drift y que rebota en la frontera. Ese proceso es ergódico, es beta mixing, después hablaré de beta mixing, y tiene una medida invariante única. Entonces, los métodos que nosotros ponemos en práctica nos permiten estimar la densidad de la medida invariante, es decir, a dónde es más frecuente que se encuentren los elefantes. Y las superficies, la superficie pintada, la parte de superficie pintada de negro nos revela la zona en donde hay más probabilidad de conseguir elefantes. Y de manera interesante, y quizás sea un lugar común, descubrimos que los elefantes tienen tendencia a moverse alrededor, a quedarse alrededor de pozos artificiales que fueron perforados para ayudar al consumo de agua de los elefantes en la época de sequía.
De todas maneras, si ustedes se dan cuenta, aquí hay una zona de probabilidad baja, pero en donde hay presencia y hay una especie de manada, esto después lo vimos en los datos, hay una manada de aventureros, de elefantes aventureros que se alejan considerablemente, y uno de los problemas que tiene el parque es que al alejarse ellos son capaces de traspasar la frontera del parque y ser presa de cazadores furtivos. Entonces, resumiendo, nosotros teníamos el problema de estudiar la trayectoria de 30 elefantes que conducen manada para determinar su posición, y eso es un problema muy interesante de ecología, de ecología de animales, y que además permite decir cuáles son las zonas de mayor frecuencia de los elefantes, y podrían determinar las zonas de pasto, la zona de acuerdo a la hora del día, los momentos en que reposan, etc. Eso es un estudio por sí interesante. Ahora, ¿cómo planteo matemáticamente el problema de las trayectorias de los elefantes? Para plantear matemática un problema como el que hemos reseñado, debemos primero establecer un modelo matemático que nos permita concebir las trayectorias. Plantearemos el modelo en R2, aunque puede extenderse a dimensiones mayores. La trayectoria de un elefante resulta ser la solución del siguiente sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas. El X va a ser un vector de coordenadas x1 y x2, y satisface esta ecuación, que es un movimiento browniano en R2, una varianza local que depende de la trayectoria, un drift y un proceso que solo transcurre en la frontera y que determina el que yo quiero modelar una trayectoria reflejada, es decir, que cuando el elefante llega a la frontera se devuelve. Esto no es siempre así, pero muchas veces sí, porque muchas de estas fronteras de los parques tienen obstáculos, cercas, etcétera, que impiden que reflejan al elefante. Este último término es un término complejo, y el LDT es el tiempo local que pasa la trayectoria en la frontera, integrado con respecto al tiempo local, ¿verdad? Y una cosa que es interesante es que el tiempo, esto es una especie de reloj que es distinto del reloj de la medida de Lebesgue. El tiempo que pasa en la medida de Lebesgue, el tiempo que pasa la trayectoria sobre la frontera vale 0. Entonces, esta manera un poco compleja de escribirla, que como decía, aclaro la notación de nuevo, W es un movimiento browniano, uno supone, esto no es necesario, pero uno supone que sigma es constante, B es un campo de vectores suaves, el drift, y este vector B es la normal, que apunta hacia adentro a la normal a la frontera del compacto. Y el proceso L es el tiempo que pasa la partícula en la frontera, como diría, tiempo local. Si lo mido en el reloj de la medida de Lebesgue es 0, pero si lo mido en su reloj especial, entonces simplemente es un proceso creciente, con límites, etcétera, etcétera. No voy a entrar. Pero lo que es interesante es que este sistema de ecuaciones diferenciales estocásticas fue estudiado en la década de los 70 por Schnitzman, y luego fue desarrollado por otra gente con métodos de formas cuadráticas, etc. Disculpe, profesor. Sí.
Yo tengo una pregunta, pero no sé si prefiera que se la formule No, a... me gusta que me la pregunten porque si no, entonces no, a lo mejor te mantienes las dudas mucho tiempo y es mejor mantener. Sí, Ok, dime. ok. Entonces, en los datos se tienen los registros de los elefantes, pero también se identifican los individuos, o sea, de tal Exactamente, manera que el exacto. modelo es un modelo individual de movimiento. Sí, es un modelo individual. Ahora, nosotros así es como debería trabajarse. Es decir, uno puede o conseguir el movimiento de una manada, es decir, el movimiento de una de las líderes de la manada, porque lo que no vemos todos la manada, sino le ponemos el collar a la líder, no le ponemos, yo no le pongo a nadie. Los zoólogos le ponen el collar a la líder y entonces la seguimos. Eso es un individuo. Y así Ujú. debería estudiarse. Nosotros, más bien, para tener muchos datos y ver la calidad de nuestro estimador, más bien lo que hicimos fue agarrar todos los datos. Hicimos como si tuviéramos una especie de conglomerado de trayectoria, como si tuviéramos representaciones independientes del mismo modelo, ¿no? Pero, digamos, la pregunta tuya es bien precisa, es así como se tiene que trabajar y hay un grupo de investigadores uruguayos que tienen un artículo que fue el que nos inspiró a nosotros que va a salir pronto en Estadística Cínica, pero que está en Archive, en donde ellos sí estudian una trayectoria que la ven durante mucho tiempo, ¿está claro? Pero esto que estoy planteando aquí, este problema tan lindo, ¿no? Se puede plantear perfectamente, y es una de mis deseos, con los delfines en el Caribe, por ejemplo. Porque hay cantidad de datos de delfines y ahí ya no hay frontera, por eso me gusta mucho que la pregunta, ahí ya no hay frontera definida, sino que son los delfines por su hábitat los que definen su frontera. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es, observando las trayectorias de los delfines, es estimar el convexo o el convexo en el cual ellos se mueven y la frontera de ese convexo para luego hacer el estudio de dónde están. ¿Está claro? Sí. Entonces, la estimación de la densidad es la mezcla de las Sí, justamente de exacto. Es la mezcla de sí, es como si fuera, como si observáramos una suma de variables aleatorias independientes que generan esa densidad. Pero bueno, no quería hacer esa salvedad porque lo que quiero es ir hacia quería uno, mostrar el modelo, ¿verdad? De cada trayectoria, es individual, pero podría plantearse entonces, un modelo de esto para cada trayectoria, porque las trayectorias se observan durante mucho tiempo. ¿Ah? Entonces, bueno, eh, Muchas gracias. entonces, si planteamos, si queremos ver, si nos queremos alejar un poco del tecnicismo de lo que significa resolver una tal ecuación diferencial estocástica, que por cierto, no hay ningún tecnicismo, porque este tiempo local, si yo quiero simular una trayectoria como esta, lo que hago simplemente genero el ruido blanco, ¿verdad? Muy fácil. Tengo el que ya estimé o el que sé que es el que se produce, y cuando mi partícula que es simulada llega a la trayectoria, yo la dejo pasar hasta una franja y después le hago una reflexión. Si el salto no ha sido muy lejos, hago una reflexión y si el salto ha sido muy lejos, lo rechazo. Eso es un artículo muy lindo de Journal of Applied Probability de Mireille Boissy, de Nitalé y Gobet, que implementa en simular este tipo de sistemas. Pero yo no voy a entrar en eso por los momentos. Después quizás al final hago algunos comentarios. Entonces, claro, si yo quiero ver cuáles son las ecuaciones de backward y de forward asociadas de Kolmogorov, asociadas a tal proceso, entonces simplemente escribo el semigrupo del proceso y calculo generador infinitesimal. Resulta
que el semigrupo del proceso, que es simplemente la función U de t xi, que es la esperanza de haber partido en xi de f, es una función que es la condición inicial f de xi, y que podría ser la delta ira, por cierto. Entonces, eso lo defino como P de TF, eso es un semigrupo de Feller, todos ustedes conocen bien, y calculo el generador infinitesimal y, por supuesto, en vista de la forma que tiene la ecuación diferencial estocástica, sabemos que el generador infinitesimal es sigma cuadrado sobre 2. Acuérdense que les dije que sigma no era constante, el laplaciano más el producto escalar del vector b, que depende de xi, por cierto, y por el gradiente de u, a eso le llamo L, es el generador infinitesimal, con condición inicial U0 xi. Esto es una ecuación del calor, ¿verdad? Con un término de drift, con condición inicial, y lo que añade este término de frontera es simplemente una condición de Neumann en la frontera, es decir, en la condición de reflexión. El operador L es el generador infinitesimal asociado a la difusión. Veamos algunas propiedades. En primer lugar, existe una densidad, es decir, la densidad de transición, tal que el semigrupo se escribe como la integral con respecto a esta densidad de transición. La densidad de transición es positiva y acotada por debajo en el compacto. Es decir, como es positiva y es continua, tiene un mínimo, es estrictamente positiva, entonces tiene un mínimo en el compacto. El que tenga un mínimo en el compacto nos permite inmediatamente decir que todo su conjunto del compacto es visitado infinitas veces. Es decir, que el proceso de Markov que asocia esta ecuación diferencial estocástica es un proceso recurrente. Y entonces cualquiera de los teoremas de existencia de medida invariante puede ser aplicado, porque ya sé que la densidad de transición está minorada, y entonces sé que existe una medida invariante, y de acuerdo a las propiedades, si supongo que B es suave, como este es el laplaciano, entonces la medida invariante tiene densidad con respecto a la medida de Lebesgue, que llamo P invariante, y ella es solución, eso es simplemente un poquito de teoría de difusiones, ella es solución del adjunto de este operador, que es como el adjunto del laplaciano es el mismo laplaciano, y aquí lo que hago es cambiar B por menos B. Entonces, tiene medida invariante. El proceso es positivo recurrente porque les decía, uno puede demostrar que la densidad de transición es positiva y acotada. La manera de estudiar estos operadores, estas difusiones, es clásica y se puede estudiar o desde el punto de vista de cálculo estocástico y un poquito de cálculo de Malevich, o se puede estudiar viendo como hacía Kolmogorov o Feller, viendo el generador infinitesimal, viendo las propiedades asociadas a las ecuaciones de backward y forward, y entonces se estudia la existencia, la unicidad, la existencia de la medida invariante, etc. El proceso es, como decía, positivo recurrente porque la medida de transición está minorada por una constante C positiva, y es beta mixing. ¿Qué significa con beta mixing? Yo no voy a entrar en detalle. Beta mixing quiere decir que si yo mido conjuntos que están en el presente y el conjunto que están en el futuro alejado M, la probabilidad de la intersección, o si se quiere, la probabilidad condicional de uno con respecto al otro, del futuro con respecto al que está en el presente, menos el producto de las probabilidades en valor absoluto, si están alejados en M, es una cierta,
un cierto coeficiente beta de m, que es el coeficiente beta mixing. Se prueba que tales difusiones son beta mixing con un coeficiente de mixing que es exponencial. Por último, y esto es interesante, lo que observamos no es toda la trayectoria, es un problema característico de la estimación en difusiones. Los problemas, la trayectoria la observamos cuando el GPS marca, es decir, en una cierta grilla de tiempos. Pero suponemos, como existe la medida invariante, que ya estamos en el régimen estacionario, que cada observación tiene como ley la medida invariante. Así que disponemos de una muestra, trayectoria de variable aleatoria, cada una de la muestra con distribución mu, que tiene densidad, que satisface una propiedad de independencia asintótica como beta mixing, y para facilitar la notación voy a llamar F a la densidad de la medida invariante. Vamos a suponer, número 1, que el supremo de esta medida de la densidad es finita, que la función F tiene derivadas de orden m menor que gamma, donde esto denota la parte entera de gamma, y que la derivada de orden gamma, parte entera de gamma, es holderiana con holder gamma menos con exponente Holder gamma menos parte entera de gamma. Y visto que estamos trabajando en un sistema en una ecuación diferencial estocástica, que es un proceso de marco con todas las propiedades que dije, vamos a suponer que el coeficiente de beta mixing es exponencial, porque, como les decía, es lo que resulta del problema que consideramos. Supondremos que el abierto, que es casero, verifica la propiedad de rolling. Esto quiere decir que yo puedo rodar tanto por encima como por debajo de la frontera dos esferitas, ¿verdad? Para un cierto radio fijo. Eso me elimina fronteras que son como una especie que se van haciendo larguitas, ¿verdad? Porque llega un momento en que ya yo, por ejemplo, si tengo un pico, una extremidad que se va haciendo larga, yo ahí va a haber un radio por el cual ya no podré pasar una frontera. También lo que voy a desarrollar ahora, que me queda poco tiempo, va a ser que puede ser también aplicado cuando el interior de K es el interior de un polígono, es decir, cuando la frontera es un polígono. Ahora voy a ser un poquito más técnico, ya he sido bastante, porque ahora quiero introducirlo como, esto es el reinado del análisis de grandes masas de datos. Tenemos 17.000 datos, son bastantes datos. Entonces, lo que queremos es desarrollar un método de estimación de densidades que cumpla las siguientes condiciones. Uno, que resuelva los problemas que planteamos. Uno, que elija automáticamente nuestra ventana para obtener la mejor de las regularidades. Dos, que nos elimine el problema del sesgo en la frontera. Entonces, para hacer eso, vamos a considerar un conjunto de núcleos que se construyen a partir de los polinomios de Legendre. Son simplemente la suma de los polinomios de Legendre normalizados, como están acá, entre 0 y 1, y estos son polinomios definidos en 0, 1.
Y entonces, como ahora estamos en R2, vamos a definir el núcleo como el producto de los núcleos, tensorizamos el núcleo, tensorizamos los núcleos. Entonces, claro, y por supuesto, ahora H tiene que ser H cuadrado, porque estamos en misión 2. Entonces, vamos a definir, ¿verdad? Fíjense que aquí está incluido ya H cuadrado, que debería venir aquí, pero yo lo metí adentro. Vamos a definir el estimador de esta forma. Este estimador, si no tuviera problema, ¿qué es lo que hace mi estimador? Mi estimador, primero, yo tengo la muestra no en 0,1 por 0,1. Yo tengo la muestra en un compacto que tiene esa propiedad. Es decir, tengo un compacto o que es el polígono con su interior o es un compacto cuya frontera omite la propiedad de rolling. Entonces, yo necesito construir una aplicación ADX que va a depender de cada X, que me lleva al punto que yo estoy viendo sobre mi compacto, me lo lleva a 0,1 por 0,1. Es decir, con esto lo que estoy haciendo es simplemente irme al 0,1 por 0,1 y en donde están definidos mis núcleos, y ahora, por supuesto, ahora ya estoy en 0,1 por 0,1 y puedo definir mis núcleos. Entonces, esto es una manera de resolver el problema de compactos medios extraños, llevándolos a 0,1 por 0,1. Pero, ojo, lo que es interesante es que este A me los acomoda de tal manera de que yo pueda identificar. Este A, yo podría definirlo, es muy lindo como se define, pero es una transformación relativamente fácil, pero que me identifica si estoy si estoy en la frontera del cuadrado 0,1 por 0,1, si estoy en el interior y estoy alejado de la frontera, así que no voy a tener problema de sesgo, o si estoy cerca de la frontera y en ese caso me modifica el estimador para que no haya problema de frontera. Ahora, ¿cómo resuelvo el primer problema? ¿Cómo resuelvo el problema de identificar, de conseguir el H óptimo de manera automática? Entonces, aquí modificamos un método clásico digo, pero de este siglo, de Goldenslugger-Levski, dos rusos, que significan lo siguiente. Ustedes toman, voy a simplificar, hay una cantidad de cosas. Tomamos, como esto está en el rectángulo 0,1 por 0,1, yo ahora, ¿qué hago? Tomo dos bordes y voy a tomar un entero cualquiera y defino h de L como E a la menos L. Si ustedes se dan cuenta, es como si yo tuviera, a medida que voy aumentando L, me voy concentrando alrededor del 0. Y de todas maneras, voy a definir M de L como esto, ¿verdad? Simplemente. Y voy a definir, si ustedes se dan cuenta, recordemos, hay M y H, ¿verdad? Es decir, el estimador depende de M y de H. H es la ventana y M es el número del número de polinomios que sumo. Entonces, voy a definir para cada uno de estos números aquí definidos, voy a introducir el estimador, pero para cada M y HL. ¿Y cuál es el kit? El kit es que ahora tengo multiplicidad de estimadores. Y yo quiero crear un método que me maximice un cierto criterio. Para tener un número finito de estimadores se limita la selección de HL por debajo y por arriba. Denotamos el N, el posible de todas las posibles selecciones HL, e introduzcamos la siguiente función empírica que está muy bien determinada, y las cantidades M de L. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos esta D es la de, como D, yo estoy viendo
muestras en R2, deba ser 2. Lo que yo quiero, esto me dice cuál es el tamaño de la norma 2 del núcleo, y esto me da una especie de riesgo empírico. Lo defino así y luego ahora voy a definir MDL como este que está aquí y voy a ver el máximo. ¿Qué voy a hacer? Ahora recorro, para M fijo, recorro todos los Ln' de tal forma de que estos voy viendo el máximo recorriendo en todos. Yo me paro en L, hago el estimador para L ínfimo L' y L', calculo esto y esto me da un criterio y el estimador va a ser el argumento mínimo de esto. Ustedes dirán, ¿de dónde salió esta locura? Bueno, sale de que efectivamente cuando uno define un criterio como el que acabo de esbozar acá, que es creación de Gonterlunger-Levski, el estimador que yo obtengo automáticamente este tipo de selección, esta parte de selección, automáticamente cumple una desigualdad que se llama desigualdad de oráculo, y el estimador que obtengo, satisface que él automáticamente tiene la regularidad que yo deseo. Va a la velocidad óptima. Este procedimiento, aunque puede parecer algo complicado, puede ser programado sin dificultad con algoritmos rápidos para el manejo de grandes masas de datos como el que teníamos de 17.000 datos. El estimador así definido satisface todos los criterios de optimabilidad. Los resultados obtenidos son muy satisfactorios. Este trabajo, el que acabo de contar, es el fruto de una colaboración del expositor con varios investigadores franceses, la referencia en el cual se puede encontrar el método, lo que hemos expuesto, y referencia a la historia del problema es este artículo que salió el año pasado en Electronic Journal of Statistics. Karine Bertin es una profesora de la Universidad de Valparaíso, Nicolás Khlustitschov es profesor de la Universidad de Bretaña, y Clémentine Prieur es profesora de la Universidad de Grenoble. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, José Rafael. Este es el momento de las preguntas del público. Como siempre hay dos maneras. Pueden prender sus micrófonos y preguntar directamente al expositor o transmitir las preguntas por el chat y las transmito a Rafael. ¿Preguntas? Bueno, yo tengo una, al menos que me parece importante. Mucho de la solución de cómo gestiona el problema de la frontera del compacto está escondido en me parece ser la función AX, ¿no? Sí, está escondido ahí. Es muy importante AX. AX se define como cierto tipo uno va de compacto, la define localmente. Para cada X ve dónde está. Es decir, busca la distancia a la frontera y a partir de la distancia a la frontera establece una serie de regiones, hace unas rotaciones y logra enclavarse en alguna de las regiones de 0,1 por 0,1 y en esas regiones divide en dónde, cómo puedo estimar sin tener en cuenta la frontera y cómo puedo estimar dónde teniendo en cuenta la frontera. Ok, entonces si pensamos al compacto como ya el compacto 0,1%,
Ajá, La perfecto. función AX, como vale 1 al centro Sí, del cuadrito, exacto. y va a decrecer como... Sí, sí, de tal manera que cuando yo va a decrecer de la forma como yo les había dicho. Ahí, cuando me voy acercando a la frontera, digamos, ahí es muy fácil, porque lo que hago es que le pongo como una especie de ruán, de una etiqueta, ¿verdad? Una curita, se la pongo arriba, pero eso va a depender de mi H, ¿verdad? Dependiendo del H, acuérdense que para cada H, yo tengo ahora una colección de H, entonces cada H, ahora yo puedo decir, tengo un H, ese H me da una fronterita y fuera de esa fronterita no hago nada. Y dentro de esa fronterita creo una manera de tomar en cuenta que solamente estoy viendo como la mitad de los datos, porque la otra mitad estaría afuera, ¿no? Entonces, ahí eso es lo que hace, por eso se comprende muy bien, así como tú lo dijiste, si lo tomo el cuadradito 0,1 por 0,1. Entonces, en el centro vale 1, digamos, y después va haciéndose cada vez. En realidad, uno lo que la hace suave para que permanezcan 1 hasta un momento en donde efectivamente cae para tomar en cuenta la frontera. Pero en el artículo está muy bien establecido cómo se hace. Es muy sencillo, podía haberlo puesto, porque fue lo primero que se nos ocurrió. Empezamos a ver y tal, y entonces hicimos esa construcción, trabajando primero en 0,1 por 0,1, después hicimos la construcción de llevar a 0,1 por 0,1 y clasificar de acuerdo, es una cuestión un poquito topológica, ¿no? Clasificar en qué región, cuando estamos cerca de la frontera derecha, la frontera izquierda, la frontera de abajo y la frontera de arriba. Eso es lo único que hay que saber. Y entonces eso tiene que ver cómo se construye esa medida, esa transformación a X, ¿no? Como, Ok. Y ahí sirve la condición de Rollin. sí, claro, es ahí donde la condición de Rollin le permite a uno tener siempre, y el polígono también le permite a uno tener siempre, ponerle esa bandita, ¿verdad? Y que sabe que esa bandita se va a convertir en una bandita bien bonita en el 0,1 por 0,1. Si fuese una cosa que se alarga, entonces ya perdemos, no tenemos cómo dividir en banditas porque llegado un momento no puedo meter todas las H, ¿verdad? Porque yo Ujú. tendría que, en cambio aquí puedo meter las H siempre y cuando sean menores que tal cosa, pero menor dado. En cambio puede haber que si la cosa se prolonga y hay masa, porque uno podía prolongar y que tuviera probabilidad importante de caer ahí, chiquita pero importante. Entonces, ¿cómo se hace? Entonces, la idea es tener esa propiedad de rolling o la propiedad de ser. Y hay otros conjuntos que también, pero son más complejos de determinar, porque si, por ejemplo, los convexos, ¿no? Que tienen frontera convexa, los R convexos, siempre etcétera. Sí, sí. Pues muchísimas gracias. ¿Hay otras preguntas del público? El público está quieto. Tal vez una pregunta. Nosotros estamos trabajando un problema de movilidad, pero de poblaciones humanas. No Ah, qué están bueno. restringidas. Sí, tenemos algunos datos de celulares, entonces sería algo similar, pero no tenemos esa desventaja de que estén contenidos, digamos, en una cierta área. Claro. Y mi pregunta, porque para nosotros es un problema, el ¿qué también escala para realmente una gran base de datos, ¿no? Digamos de cientos de miles de individuos? Eso es interesantísimo. Yo no tengo una respuesta para eso, pero ya me habían planteado la pregunta de
porque todo lo de la movilidad ahora está muy, muy en boga por el problema de la pandemia, ¿no? Porque hay que establecer, qué sé yo, cluster de movilidad donde la gente está más tiempo para ver si hay spread de la pandemia, etc. Entonces me preguntaron, yo no sé cómo escala, pero lo que podría decirte es que en el fondo, a lo mejor no conviene un modelo como este, pero más agregado, ¿no? En el sentido de que puedes ver no una persona, sino ver ya conglomerados, etcétera. Pero es algo muy lindo para pensar. Yo no sé. Esto lo hicimos con los elefantes porque ya estos amigos nuestros, que fueron quienes nos motivaron, lo habían hecho con un elefante que había sido observado 3 años, digamos. Pero sí, es un problema fascinante. Cómo escala, cómo se lleva a gran cantidad de datos. Yo diría que hay que paralelizar, ¿no? Si uno establece hacer esta distribución en paralelo y luego integrar los datos al final para Sí, sí, poder, sí. eh, me parece que paralelizando sería el modelo, pero es precioso. Creo que sí, que se puede hacer, pero habría que, habría que ver Pues cómo muchas trabaja. gracias por la plática y voy a leer con detalle su artículo. Bueno, Bueno, entonces sí, si no hay más preguntas del público, quisiera agradecer a José Rafael. Si pueden prender sus micrófonos para aplaudir, ¿quedó? Y muchísimas gracias. quisiera decir que muchísimas gracias a ustedes, ha sido para mí un placer y esta posibilidad, dentro de todas las inconvenientes que crea la pandemia, esta posibilidad de comunicación con gente remota, que desde el punto de vista geográfico, pero cercana desde el punto de vista virtual, para mí es muy reconfortante. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ti, Jorge. Entonces, eso era nuestra última sesión del año académico.